continuación, el maestro David Fernando Martínez Gil tiene una especialidad médica en hematología aplicada al diagnóstico en el Instituto de Hematopatología. Tiene maestría en docencia universitaria en la Universidad Simón Bolívar de Ciudad de México. Químico farmacéutico biólogo de la Universidad Simón Bolívar de la Ciudad de México. Es speaker internacional en biomarcadores y diagnóstico clínico. Miembro activo de instituciones de prestigio como el Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y la American Heart Association. Ha compartido su conocimiento en más de 20 foros nacionales e internacionales en áreas críticas como lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, sepsis, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Hoy nos guiará en un recorrido profundo sobre el impacto clínico de los marcadores renales, su interpretación y su papel clave en la medicina personalizada. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes, felicidades por todos los logros y los adelantos que han marcado con mucho esfuerzo y con el paso del tiempo para hacer que Laboratorios Santander, ahora con su nueva marca Laboratorio GES, pues pueda ofrecer este servicio de vanguardia. Se hablaba de reducción de tiempos, pero también, desde luego, lo que implica mandar una muestra referida, implica también pues en la calidad de las muestras, ¿verdad? Muchas veces el hecho de enviar una muestra a un laboratorio de referencia puede alterar el valor de esta misma muestra por la vibración, por la temperatura, la cadena de frío, etc. ¿Sí? Entonces todo esto también pues nos impacta. ¿Okay? Vamos a ver, ahí está. Bueno, ya se comentó en la introducción, pertenezco a estas organizaciones. Sí, soy speaker para Diagnóstica Internacional, pertenezco al Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico, al Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, al IMIN, Association for Diagnostics, Laboratory and Medicine, a la Agrupación Mexicana de Estudios de la Hematología, Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y a la American Heart Association, actualmente con la colaboración en el Consejo de Dislipidemias para dirigido hacia enfermedades cardiovasculares en el año 2025. Esta charla no tiene interés comercial, es netamente académica, ¿okay? Es una charla sin intereses comerciales. Siempre pues comenzamos con la declaración de intereses. Ahora sí, vamos de lleno al tema que nos compete. Vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar 5 aspectos fundamentales, ¿sí? Es poco el tiempo, entonces vamos a tratar de hacerlo muy ágil. Vamos a hablar de los biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Y aquí me gustaría hacer una pregunta, todos como profesionales de la salud. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros maneja actualmente biomarcadores dentro de nuestra práctica diaria como profesionales de la salud? ¿Quién maneja biomarcadores? 1, 2, 3. ¿Sí? Veo poquitas manos. Bueno, ¿qué es en sí un biomarcador? Un biomarcador realmente pues es cualquier prueba de laboratorio que nos va a ayudar a poder tener un diagnóstico diferencial en alguna de nuestras patologías o en algún origen etiológico. Entonces realmente biomarcadores pues todos los usamos, ¿sí? Desde la creatinina es un biomarcador, cistatina, etc. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de la lesión renal aguda. Este es el punto más importante porque es como debutan muchas de las nefropatologías. ¿Okay? Vamos a hablar de la enfermedad renal agudizada, la enfermedad renal crónica, insuficiencia renal y terapia sustitutiva. Todos estos son distintos estadios patológicos y es importante entenderlos pues cada uno con las características específicas que conlleva. Hablaremos de las actualizaciones en guías de prácticas clínicas nacionales e internacionales. Hablaremos también de algunos biomarcadores importantes como cistatina, microalbúmina, beta-2 microglobulina, Enegal, que se procesan y se llevan a cabo dentro de laboratorios GES. Y también hablaremos de las tecnologías que están disponibles para este tipo de biomarcadores. ¿Okay?
Bueno, primer punto, ¿qué es un biomarcador? ¿Qué entendemos por biomarcador? Vamos a separarlo en dos aspectos claves, el aspecto clínico y el aspecto de laboratorio. Dentro del aspecto clínico, pues un biomarcador refleja el daño temprano y la severidad de este daño, ¿sí? Un biomarcador nos va a decir también el origen etiológico, la causa de ese daño, qué es lo que está detonando esa patología. Evalúa la localización, dónde está, si está a nivel tubular, si está a nivel glomerular, en fin, dónde, microcirculación, dónde está ese daño. Y refleja un pronóstico, cómo va a evolucionar este paciente. Es importante saber, anticiparnos para poder, con base en la clínica, con base en los biomarcadores y el historial, dar un alto valor predictivo, ¿ok? Y desde el punto laboratorio, la metodología, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser un biomarcador? Debe ser una metodología rápida y disponible. Se comentó en la introducción, tener, por ejemplo, una troponina en 40 minutos nos es funcional. No, ni siquiera estamos dentro de los estándares del código infarto, ¿no? Que nos dice que el biomarcador debe estar en 10 minutos. Entonces debe ser rápido, ¿sí? Debe estar disponible. No nos sirve mucho tener un equipo sofisticado, automatizado, si la prueba se procesa en un horario, ¿sí? Si digamos tenemos una troponina disponible de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero si llega un paciente infartado a las 6, no, pues hay que esperar porque hay que echar a andar el equipo, hay que correr controles, y eso es un problema. Entonces debe estar disponible en todo momento. Un biomarcador ideal también debe ser sensible, debe tener una alta precisión, exactitud y veracidad analítica. Este concepto también muchas veces lo damos por hecho, ¿no? Porque muchas veces también lo que el fabricante diga, pues está bien, así ya me entregó su lista de especificaciones de la técnica y confiamos plenamente en él. Está bien que estén verificados, que estén regulados, pero algo que nos recomiendan las organizaciones internacionales, principalmente las LSI, es de que tengamos veracidad analítica, ¿sí? Que estemos seguros, que tengamos la certeza de que este biomarcador, así como el fabricante me lo está especificando, funciona para mi población. Lo ideal sería calcular un percentil por cada prueba o por cada prueba de interés clínico o diagnóstico para poder conocer poblacionalmente cómo está mi comunidad y para poder definir, ok, mi valor de referencia nos dice de tanto a tanto, pero mi población se mueve un poquito más hacia abajo, un poquito más hacia arriba, y entonces ya poder dar una veracidad analítica específica acompañada de esta exactitud, precisión y sensibilidad. Y otro punto muy importante, debe ser accesible y económico, ¿sí? Porque también pues hay que pensar pues en la salud financiera de los pacientes. No podemos estar dando pruebas en 2,000, 3,000 pesos un biomarcador que sí es muy sensible, muy específico, alta precisión, alto valor predictivo, pero pues la economía del paciente no lo es sustentable, ¿sí? Entonces debe de ser bueno, bonito y barato, como se dice, ¿ok? Un biomarcador que cumpla con todos estos aspectos clínicos y de laboratorio no existe. Entonces, como no existe un biomarcador ideal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar varios tipos de biomarcadores en distintos momentos para entonces dirigir ya de forma muy precisa y de forma estratégica cómo vamos a hacer el manejo de este paciente en particular, ¿sí? Entonces, un punto que vamos a pues dejarlo claro como criterio, no le vamos a hacer todas las pruebas a todos los pacientes. Eso no es sustentable, no se puede, ¿okay? Hay que usar las pruebas de forma dirigida con base en lo que nos dice las guías de prácticas clínicas y desde luego con el seguimiento de la misma clínica del paciente, ¿okay? Bueno, ya hemos escuchado esta frase, emergencia de salud pública. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice la OMS? ¿Qué nos dice la Organización Panamericana de la Salud? Cuando hablamos de emergencia de salud pública, que es insostenible actuar de forma reactiva. Hoy por hoy,
las nefropatías, hablando de la insuficiencia renal, es la 10ª causa de mortalidad en México. Estamos hablando de que son 18,000 muertes anuales, 18,000 mexicanos. Si lo manejamos como cifras, pues bueno, es un número, pero cada una de estas 18,000 son personas, son familias, sí, que se ven afectadas, y que estamos hablando solamente de insuficiencia renal, no de todo lo que conlleva la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal aguda, etc., la lesión renal aguda. En 2024 tenemos 82,890 mexicanos que recibieron terapia de reemplazo renal, hemodiálisis o diálisis. También en ese mismo año, 2,723 trasplantes, y en los últimos 20 años la enfermedad renal crónica ha crecido 274%. Está creciendo a niveles muy altos, a niveles exorbitantes. Esto es algo que nos alarma mucho. El 80% de los pacientes no manifiesta síntomas. Es una enfermedad que avanza silenciosamente, crónico-degenerativa, ligado a otras enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como hipertensión. Y pues este punto de que no tenga síntomas hace que el paciente no nos venga a ver en etapas tempranas, ¿sí? Porque ningún paciente, o casi ningún paciente, va de forma proactiva al médico, ¿no? A hacerse sus check-ups o a tener un seguimiento, aun cuando la historia familiar pues esté ya con altos predisposición a diabetes, o que tengamos, estadísticamente todos conocemos o todos tenemos en la familia algún paciente nefrópata, ¿sí? Por pura estadística. Entonces esta desafortunadamente todavía no se vuelve un hábito, y este 80% de pacientes sin sintomatología pues es todavía una complicación más. Este dibujo que está acá, que se ve muy artístico, usando las inteligencias artificiales, ¿no? Con estos datos le solicitamos a una IA que hiciera un esquema de esto y nos dio esto. Se me hizo muy bonito ponerlo. ¿Por qué? Porque está representando cardionefro. Casi todas las patologías están ligadas, ya no podemos separarlas. Sí, las cardionefropatologías asociadas a enfermedades metabólicas, ¿sí? Todas las dietas hipercalóricas que tenemos, ¿sí? Un mundo totalmente azucarado, como se ve en ese conito de helado, ¿no? Y pues desafortunadamente ligado a la principal causa de mortalidad hoy en día, que son las enfermedades cardiovasculares, ¿okay? Esta gráfica se presentó el año pasado, en diciembre, en el congreso de ANCAM. El doctor Daniel Piñeiro, que es el líder de World Heart Federation, de la Federación Mundial del Corazón, nos hablaba del objetivo 2050, ¿sí? Para 2050, cómo debe de reducirse esa tasa de mortalidad en cuanto a enfermedades cardiovasculares, hablando principalmente de infarto agudo del miocardio, que se traduce 70-80% en enfermedad isquémica. El objetivo mundial es llegar aproximadamente entre 11 y 12% de incremento, o sea, reducir este incremento, porque este incremento es mundial. Nosotros vemos aquí que pues hay zonas que están en 134%, altísimas, ¿sí? Llevan una inercia muy desfavorable, otras zonas que están, por ejemplo, aquí la India está en un 70%, Europa 13%, ya casi llega al objetivo, ¿sí? América, ¿nosotros cómo estamos? Aquí no sé si se alcanza a ver, 2045, para 2045 se estima que vamos a estar con una inercia del 24%, más 24% de como estamos ahorita. Las enfermedades isquémicas son la principal causa de mortalidad. Entonces, para 2045 vamos a tener un 24% de incremento, ¿ok? Y si hacemos un zoom de cómo está específicamente nuestra zona, no es la siguiente diapositiva. Ahí está el zoom. Ok, si hacemos un zoom solamente de nuestra área, de nuestra zona, vemos que México pues está en el 72%,
O sea, sí estamos dentro de un área que está con un crecimiento del 20-24, ¿sí? La anterior, por favor. 24. Sin embargo, estamos en, pues realmente como la India o como un país de África, ¿no? Con un incremento pues muy acelerado, ¿sí? ¿Cómo está? Ok. Si vemos cómo no, con base en las estadísticas de ENSANUD, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y el seguimiento de este tipo de patologías isquémicas, como se ha comportado pues en los últimos años de tener una cierta estabilidad entre un 9, 9.1, 9.3% de tasa de mortalidad, vemos que de repente se disparó, ¿sí? De 2012 a 2018, 9, 10, 11, casi 12, y de 2018 para acá, al doble, 20%, ¿sí? Aquí pasó algo muy importante, ¿no? La pandemia. Sin embargo, pues la pandemia ya se acabó y las enfermedades isquémicas continúan y este efecto continúa. Aquí se puede atribuir, es multifactorial, ¿sí? Puede ser que ya pues estamos hablando en términos de estrategias de salud pública, estamos hablando en términos del efecto que tuvo el long COVID, etc, etc. Sin embargo, pues esta inercia y como se ve en las estadísticas para México, no son nada favorables. Sí, estamos hablando de solamente la tasa de mortalidad y pues el año pasado cerramos con 22.59, una cifra pues alarmante. Ahora, ¿cómo se ataca el infarto? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que el código infarto nos habla de troponina, CKMB, mioglobina, ¿cierto? Enzimas cardíacas para poder identificar el infarto en forma temprana. Pero realmente, ¿cómo se ataca el infarto? Lo que nos dice la World Heart Federation es de que el infarto se ataca desde las dislipidemias. No podemos actuar de forma reactiva. Otra vez, un problema de salud pública. No existe ningún sistema de salud que soporte y que tenga la infraestructura para atender a todos los pacientes infartados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos para atrás en el tiempo. Y esto aplica cardio-nefro, ¿sí? Para la salud renal y para la salud cardíaca. Todos hacemos perfil de lípidos y todos hemos revisado perfiles de lípidos. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Colesterol, triglicérido, HDL, LDL, ¿cierto? Todos lo hacemos y todos lo hemos visto. No, lo que nos recomienda la Federación Mundial es de que ya que estamos haciendo estos, identifiquemos dónde está la dislipidemia en estas pruebas que ya hacemos de rutina y las podamos visualizar en gráficas de Castelli 1, 2 o de API. Esas gráficas, ¿qué nos van a ayudar? Nos van a poder decir en un código de semáforo cómo está el paciente, si es un paciente de riesgo, si esa dislipidemia está acentuada o si esa dislipidemia pues ya está incluso hasta en una etapa tirándole al rojo, ¿no? Ya está entre amarillo llegando a rojo, ¿no? Como el semáforo. ¿Y esto para qué nos sirve? Para poder decidir si esa dislipidemia es una dislipidemia que va a generar un evento isquémico previo al infarto, mucho antes, ¿sí? Por estadística, ¿cuál es la dislipidemia más común del mexicano? ¿Sí recuerdan cuál es? El HDL bajo, ¿sí? HDL bajo es la dislipidemia más común en el mexicano y está asociado, lo vamos a poder ver en las gráficas de Castelli 2. Entonces aquí vamos a poder ver dónde está ese HDL bajo. ¿Qué es lo que se recomienda entonces? Como lo comentamos hace un momento, dirigir las pruebas. ¿Qué prueba sigue? Apolipoproteína. Si estamos hablando de HDL, de LDL, vamos a hacer APO B48, APO A1 o APO A2 para poder saber si esas LDLs son especialmente patológicas o si esas HDLs que ya están bajas son funcionales. Porque si no son funcionales y ya está bajo, pues baja más todavía. Y entonces en mi gráfica tengo que reubicarlo. Ya a lo mejor estaba en amarillo aquí abajito, pero como la APO no es funcional, se va a ir hasta acá, ¿no? Hasta la frontera amarillo con el naranja. ¿Y eso para qué nos sirve?
para entonces ya poder identificar ese paciente como un paciente de alto riesgo. Otra de las gráficas que nos recomienda la Federación Mundial es poder usar gráficas como Score of Framingham para poder, con base en si es hombre, si es mujer, si tiene diabetes, si no tiene diabetes, si fuma, si no fuma, si tiene hipertensión, poder ubicar en el cuadrante específico con base en la edad, con base en todos estos aspectos y poder decir qué factor se va a multiplicar el grado de riesgo cardiovascular. Entonces ya esto de forma muy gráfica, de forma muy clara, podemos reubicar a estos pacientes. Entonces es de mayor valor entregar el perfil de lípidos, no solamente como colesterol, triglicérido, HDL, LDL, sino también sumar con ese tipo de gráficas, ¿ok? Y desde luego nos podemos ir un poco más allá, ¿sí? No es este el tema como tal, podemos ahondar un poco más, pero bueno, ahí ya si vemos a lo mejor alguna dislipidemia LDL, que son las más peligrosas, podemos identificar, ok, si tiene alta adhesión plaquetaria con LP-PLA2 o si es altamente formación de placas aterotrombóticas con LPA, si tiene un riesgo aumentado con una proteína C reactiva ultrasensible, etc, etc, ¿ok? Y hablando en cuanto a diabetes, que también impacta directamente a la salud renal, sabemos que aproximadamente la mitad, cerca del 45% de los pacientes con enfermedad metabólica va a desarrollar alguna nefropatía en algún momento, casi la mitad. Con base en las cifras de Ensanud y Nutrición, tenemos de que al año pasado se estima una prevalencia del 18.7%. Estamos acercándonos peligrosamente al 20%, casi llegamos al 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 de cada 10 mexicanos tienen enfermedad metabólica y muchos de ellos ni siquiera lo saben. Nosotros aquí en Tamaulipas pues tenemos la tasa de diagnóstico más alta del país. Felicidades. Son de las entidades federativas. No, eso es bueno, es muy bueno, porque tener el diagnóstico quiere decir que están ubicados los pacientes, ¿sí? Si hablamos de tasas bajas en estados que tienen baja identificación, quiere decir que son pocos los pacientes que están identificados. O sea que son más los pacientes que tienen diabetes y que no saben que tienen diabetes, ¿sí? Aquí al menos hay mucho diagnóstico, eso es muy bueno. Pero estamos entre el 10 y 12 cuando deberíamos de estar por ahí del 18. Todavía nos falta diagnosticar más pacientes. Hay más pacientes que están con enfermedad metabólica y que no saben que tienen enfermedad metabólica. Hay organismos internacionales como la NGCP y la IFSC, ¿sí han escuchado hablar de ellos? NGCP es el Programa Nacional de Estandarización de Glicoproteínas y la IFSC es la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina para el laboratorio. Entonces, estas dos organizaciones nos ayudan a estandarizar las hemoglobinas glicadas, que es justamente el biomarcador ideal para poder identificar el paciente metabólico, ¿ok? Un punto que sería muy bueno que nos lleváramos todos, siempre que recomendemos o que solicitemos una hemoglobina glicada, hay que pedirle al laboratorio los certificados NGCP y los certificados IFSC. ¿Por qué? Porque estos certificados se emiten año con año y de esta forma podemos validar que la tecnología que nos está reportando el hospital o el laboratorio está avalada de forma internacional por los dos organismos que regulan la cuantificación de todo este tipo de metodologías, ¿okay? Entonces es importante usar o estar recomendando cada vez más el uso de este tipo de acreditación. Ahora, en cuanto a trasplantes renales, esa es la solución, entre comillas, para la terapia sustitutiva, ya cuando el riñón deja de ser funcional. Y si vemos la estadística del Instituto Nacional, pues vemos que la demanda del órgano cada vez es mayor y el órgano disponible, ya sea por donación cadavérica o donación dirigida, pues casi es una horizontal, ¿no? La vemos
Bueno, en pandemia bajó, porque pues casi no hubo, pero después ya ahorita como que volvió, como que quiere volver a subir, pero ahí estamos. Se llevan, volvemos a lo mismo, actuar de forma reactiva pues es totalmente insostenible. ¿Cuántos pacientes hay en lista de espera? O sea, es un mundo de pacientes. Tratar de solucionar con trasplantes, aparte de que no hay una cultura de donación realmente, tratar de solucionar esta demanda pues es insostenible, ¿sí? Necesitamos para el año pasado cerca de 21,000 solicitudes y 2,000 trasplantes, o sea que pues estamos muy lejos de la meta. Volvemos con lo mismo, es un problema de salud pública, pero si sumamos todo lo que acabamos de ver de dislipidemias, que cerca del 70% de los adultos en México tenemos dislipidemia, algún tipo de dislipidemia, si sumamos la dislipidemia, si sumamos la hipertensión, si sumamos la diabetes, esta 10ª causa de mortalidad va para arriba, ¿sí? Se va a convertir posiblemente en algunos años en la 4ª, en la 5ª causa de mortalidad. Entonces es un problema actuar de forma reactiva. Esas son las principales causas de mortalidad y aquí he marcado en amarillo las que repercuten directamente con alguna nefropatía, ¿sí? Las enfermedades isquémicas, la diabetes, los tumores, las enfermedades cerebrovasculares, eventos ictus, insuficiencia renal, desde luego. Todo esto repercute en alguno de los estadios previos de las enfermedades renales. Y el panorama económico pues tampoco luce tan favorable, ¿no? Porque un paciente que está en una etapa 4 o 5, ¿sí? Son 5 etapas de la evolución del daño renal. Las primeras 3 son reversibles, pero la 4 y 5 son crónico-degenerativas. Un paciente que está en etapa 4 y 5, que estadísticamente en México hay 131,000 pacientes al día de hoy, el costo promedio por diálisis, hablamos de una diálisis baratita, 1,000 pesos en promedio, necesita 4 diálisis a la semana, realmente necesita más, pero pues bueno, es lo que se está dando como parte del servicio de atención pública en algunos casos. El gasto por semana, estamos hablando de cerca de 4,000 pesos, 52 semanas, 280,000 pesos al año, nada más para mantenerse vivo, ¿sí? Sin tomar en cuenta medicamentos, sin tomar en cuenta hospitalizaciones, sin tomar en cuenta todo lo que conlleva. Este gasto multiplicado por el número de pacientes que están en esta situación son 27 millones de pesos, perdón, 27,000 millones de pesos. Es un mundo de dinero, ¿sí? Tener un sistema de salud que actúe de forma reactiva es insostenible, totalmente insostenible. Así avanza la enfermedad renal y así avanzamos nosotros como profesionales de la salud. Es una competencia pues que nunca vamos a llegar realmente a la cima para poder cubrir toda la exigencia de la enfermedad renal, pues necesitamos forzosamente prevención, ¿sí? Necesitamos prevención. Ninguna economía va a tener ni siquiera la infraestructura, ni siquiera la salud pública de Dinamarca, ni del país que me digan, tiene los medios para poder actuar de forma reactiva. Ahora bien, un poco más en tema, la CADIGO nos habla de que la lesión renal aguda se define como la disminución abrupta de la función renal que ocurre en un periodo de 7 días. Y la enfermedad renal crónica como la anormalidad renal estructural o funcional que persiste por más de 90 días. Pero ¿qué pasa entre esos 7 y 90 días? ¿Sí? Aquí se está acuñando un nuevo término que es la enfermedad renal agudizada. Entonces vamos a tener nueva patología, ya lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, pero antes de esta enfermedad renal crónica, una enfermedad renal agudizada que va a ser intermitente y que va a desembocar o que va a desarrollar la enfermedad renal crónica. Y después la insuficiencia renal, la terapia sustitutiva, ¿ok? Esta es la evolución natural. El debut de varios de los pacientes, o de casi todos, es por lesión renal aguda.
pero muchas veces esta lesión renal aguda es subclínica, entonces no lo podemos ver con la parte clínica, con la parte sintomatológica, sino que de repente, pum, ya cayó una enfermedad renal crónica y no lo vimos al paciente. Casi todos los pacientes que llegan en la zona de urgencias por alguna atención, ya sea que atención cardíaca o atención de otro tipo, sepsis y demás, desarrollan esta lesión renal aguda dentro del hospital. Y esa lesión renal aguda que no se detecta en el hospital puede desencadenar esa enfermedad renal crónica y convertirse en crónico degenerativo. Y se nos fue la oportunidad de poder rescatar a ese paciente, de poder rescatar ese riñón. Entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer? Implementar, así como tenemos el código infarto, implementar un código renal de atención temprana al paciente que llega por alguna situación de urgencia al hospital, y de esta forma poder salvaguardar ese riñón. ¿Ok? Como les comentaba, las etapas en cuanto a la filtración glomerular, en cuanto a la enfermedad renal, van etapa 1, etapa 2, etapa 3A, 3B. Estas son reversibles, eso es lo bueno. Y más del 80% de los pacientes nefrópatas se encuentra en estos 3 estadios. Entonces, ¿hay algo por hacer? Claro, hay muchísimo por hacer. Detectar a los pacientes en etapa 1, 2 es lo ideal, ¿sí? Poderlos detectar en esas etapas iniciales. Cuando apenas está hiperfiltrando, cuando apenas está manifestando la lesión renal aguda, y poder regresar ese riñón a una función glomerular normal. El reto es de que todo esto no se siente nada. El paciente siente exactamente lo mismo que sentimos ahorita todos nosotros. Y cuando estamos en esas etapas 4 y 5 es fácil de detectar, pero pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? Ya más que cuidados para poder mantener ese riñón en lo que llega un donador, ¿sí? Normalmente, y lo que nos dice la CADIGO, es que la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica se detectan por creatinina sérica, creatinina en orina y gasto urinario, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la guía de prácticas clínicas mexicanas al día de hoy. Si nosotros nos basamos únicamente en la creatinina, vamos a perder este comportamiento, porque este comportamiento, si tenemos, vamos a suponer un paciente que llega con una creatinina de 0.8, hago el cálculo de tasa de filtrado glomerular y me da de 120. ¿Es normal? Sí, ¿no? Es normal. Pero ¿estamos en una etapa de hiperfiltración o estamos en una etapa temprana? No lo sabemos. Con creatinina no lo sabemos. Es imposible de saber. Porque el comportamiento natural de esta primera etapa G1 es una curva gaussiana. Entonces, si no tenemos otro biomarcador que nos pueda ayudar a saber cuál es el comportamiento de tasa de filtrado glomerular, no vamos a poder saber si estamos en una etapa inicial o si estamos en la parte final del estadio G1, porque ambos tienen el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces, de repente estaba muy bien el paciente y pum, cayó a la etapa 2 o a la 3. Esta zona en amarillo que vemos aquí es la zona de interferencia de la creatinina. ¿Han escuchado hablar de la zona de interferencia de creatinina? ¿Qué quiere decir esto? Es donde la creatinina es tardía, ¿sí? Donde tarda en poder dar un estadio a otro. Entonces, es como si estuviéramos viendo una carrera de caballos y de repente de aquí a acá no vemos, ¿sí? Se nos atravesó el de las palomitas. Entonces no vemos esa parte de la carrera, no la vemos. Vemos muy bien aquí y vemos muy bien acá. A la parte final del estadio G3A, G3B sí lo vemos. Entonces un paciente que está monitoreado, que está controlado con creatinina, con gasto urinario, lo puedo ver aquí y lo puedo ver acá, pero aquí ya se me está casi yendo al G4, ¿sí? Eso es un problema. La creatinina es inespecífica y es tardía. Sabemos que tiene muchas interferencias como la dieta, como el sexo, la etnia, la edad. Y si todo esto lo estoy tomando en cuenta en una fórmula seca de EPI, pues muy bien, ¿verdad? Pero si no lo estoy tomando en cuenta, porque muchas veces me llega el tubito de sangre y pues cómo venía, qué complexión tenía.
Sé la edad, sé el sexo, porque viene en la etiqueta, pero lo demás no lo sé. Y todos esos datos que son muy relevantes para poder hacer un cálculo específico de tasa de filtración glomerular se me escapan, y entonces ya no puedo dar esa fórmula adecuada de tipo CKD-EPI. Entonces, ¿qué necesito? Usar otro tipo de biomarcadores, sobre todo con un paciente que sospecho o que tengo pues varios elementos para poder dirigir estas etapas, ¿sí? Este hallazgo. También, desde luego, el examen general de orina. El examen general de orina con sedimento urinario es el que más nos va a ayudar para poder identificar estas etapas. Muchas veces los exámenes generales de orina los hacemos pues de forma automatizada, sobre todo cuando ya son muchos. Y a veces los equipos que detectan sedimentos se basan por algoritmos y pues nos van a categorizar los sedimentos patológicos de los no patológicos, pero algunas células específicas que queremos ver no las podemos encontrar más que en el microscopio, más que estando ahí revisando, ¿okay? Entonces, esto pues es un factor más que nos complica un poco el diagnóstico. ¿Qué nos dicen los comités de expertos ADQIS? ADQI en su edición ADQI 10, ¿sí? En 2011, nos hablaba de cuáles son los biomarcadores útiles para la lesión renal aguda, para poder identificar la lesión renal aguda de forma temprana, enfocado principalmente en la lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque es la que más nos interesa, ¿okay? ¿Y qué veíamos en ADQI 23? Pues básicamente cómo los voy a usar, cómo los voy a dirigir para poder identificar y prevenir la lesión renal aguda, ¿ok? Tenemos objetivos para el proyecto 2050, se parece mucho a lo de la Organización Mundial del Corazón. También CADIGO tiene sus objetivos 2050, que es objetivo número 1. El 1 y el 8 son, creo, los más relevantes. Prevenir la lesión renal aguda, desde luego. Identificar la zona específica de mayor prevalencia. Evitar el progreso de la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Intervención temprana para poder evitar el progreso de lesión renal aguda y caer en terapia de reemplazo renal. Evitar esta enfermedad renal crónica a toda costa, ¿sí? Mejorar la calidad de vida, disminuir la mortalidad y evaluar el pronóstico de la función renal, o sea, irnos hasta la función, ya no el daño, sino poder identificar cómo está funcionando ese glomérulo, ¿sí? La tasa de filtración glomerular, cómo se está llevando a cabo ahora de forma un poco más eficiente, ¿sí? Y bajo estos 4 pilares, que sería riesgo de caer en lesión renal aguda, predecir y prevenir la lesión renal aguda, la etiología específica de la magnitud del daño renal, de la lesión renal aguda, el progreso y la recuperación, ¿sí? Poder identificar exactamente dónde está el origen etiológico, si está a nivel tubular distal, tubular proximal, glomérulo, microcirculación, en fin, dónde se encuentra el daño específico y cómo lo vamos a hacer. Básicamente, pues utilizando los siguientes biomarcadores, ¿sí? Marcadores de estrés, marcadores de daño y marcadores de función. La función traducida como tasa de filtración glomerular, ¿ok? Por favor, la siguiente. Aquí tenemos un poco más específicos qué biomarcadores, en qué momento y dirigido a qué zonas para poder tener un mejor desempeño, ¿ok? Si hablamos de tasa de filtración glomerular, principalmente cistatina C, calprotectina, pero mayormente cistatina C son las más estudiadas. También aquí la beta 2 microglobulina está ampliamente estudiada. Hablando de tubular proximal, tubular distal, beta 2 microglobulina, cistatina C nuevamente, las moléculas KIM1, Enegal como marcador de daño temprano. Si hablamos de las ASAs, también la calprotectina, podemos usar algunas otras moléculas de lesión. Tubular distal, el HFAP, también asociado a daño a nivel miocárdico temprano. Y
Desde luego, dirigir estos biomarcadores, no usarlos todos de forma indiscriminada, sino dirigirlos cuando tenemos el problema ya manifiesto. ¿Okay? También tenemos TIMP2, este biomarcador conjuntamente con el IGBP7, que es la que sigue, por favor. El IGFBP7, estos dos en conjunto forman lo que es el NephroCheck. ¿Han escuchado hablar de NephroCheck? ¿No? Ok, NephroCheck es el biomarcador más eficiente para la lesión renal aguda estudiado al día de hoy. Por favor, la que sigue. Sin embargo, esta conjunción de TIMP2 y IGBP7, que es el NephroCheck, tiene un pequeño inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? Se encuentra en patente todavía. Entonces solamente una empresa lo puede producir y es carísimo, no es caro, es carísimo, ¿no? Entonces tenerlo pues es una maravilla. Se ve que en los estudios, el estudio SAFIR, que es el más grande estudio que se ha llevado a cabo con biomarcadores, más de 300 biomarcadores, con 1522 pacientes en etapa 1, en una segunda etapa con 2744 pacientes. Este gran estudio pues arrojó que este biomarcador pues es el más eficiente. Sin embargo, no está disponible en México. Sí está en algunos casos muy particulares, pero no cumple con lo que veíamos de los biomarcadores, ¿sí? No está disponible en todos los hospitales, en todos los laboratorios. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Tenemos la N-gal, tenemos la cistatina. N-gal es el biomarcador que mejor predice el daño renal, sobre todo el daño renal agudo, que es la lesión renal aguda la que más nos interesa. Aproximadamente en qué tiempo, desde 1 hora de que se lleva a cabo el daño renal. Entonces ahí ya tenemos un excelente marcador de lesión renal aguda, el N-gal, en lo que se libera esta patente del NephroCheck. Sí, es lo que veíamos hace algunos años también con la troponina T y la troponina I. Así que ahorita ya se acabó la patente, ya están liberadas, ya todas las casas comerciales la producen. ¿Okay? Desde el 2012 la CADIGO ya nos habla en guías de prácticas clínicas, ¿sí? En las guías nacionales e internacionales, de cómo utilizar la microalbuminuria asociada a la creatinina. Cuando tenemos un paciente que está justamente en una etapa de hiperfiltración, que ya tiene una creatinina elevada, aproximadamente de 8.5 para arriba, que ya tenemos una cistatina C también alta, en ese momento ya podemos dirigir la microalbúmina. También lo que nos dice la guía de práctica clínica es que todo paciente crónico degenerativo o metabólico, entonces todos nuestros pacientes con diabetes ya deben de estar indicando la microalbuminuria para poder corregir el estadio, si es G1, si es G2, con presencia de proteinuria, poder reubicar a un A1, A2 y poder aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad renal aguda, ¿sí? Sobre todo cuando ya se está manifestando el daño en cuanto a la filtración proteica. En cuanto a tasa de filtración glomerular, lo ideal, lo que se recomienda, es poder migrar a cistatina C. Lo ideal es que todos los pacientes tengan una cistatina C basal, ¿sí? Incorporada incluso hasta en un check-up. De hecho, hay una de las cadenas hospitalarias más famosas en México, Hospitales Ángeles, ya a nivel nacional tienen su check-up de 50, química de 50. ¿Eso qué es? A todos los pacientes de check-up se les hace cistatina C. Todo paciente, sea o no sea paciente que tenga algún tipo de nefropatía, sea o no sea paciente metabólico, cualquier paciente que lleve a un check-up va a tener una química de 50 que incluye esta cistatina. ¿Esto por qué? Porque la misma CADIGO nos dice que la cistatina C debe de tener un estado basal. Entonces nosotros necesitamos que nuestro paciente pueda tener un valor previo de cistatina C, porque muchas veces la cistatina no es indicada directamente correlacionable con la creatinina. Cuando estamos en etapas iniciales sí correlacionan muy bien,
pero cuando se empieza a caer a un mal funcionamiento en cuanto a la filtración glomerular, sobre todo en esta zona amarilla, que como lo veíamos en la gráfica anterior, que estaba en relación al tiempo, esta zona amarilla que es la zona de interferencia de la creatinina, aquí es en donde las creatininas y las cistatinas no van a coincidir, no nos va a coincidir para nada. Y ahí es donde la cistatina C tiene mayor utilidad clínica, justamente para poder calcular la tasa de filtración glomerular en etapa 2, en etapa 3A, en etapa 3B, es donde la cistatina está perfecta para poder identificar estas pruebas, ¿sí? Como bien sabemos, la cistatina es una proteína que se sintetiza por todas las células nucleadas del cuerpo. Ya no solamente son las células musculares como la creatinina. No depende de la dieta, no depende del sexo ni de la edad. Sí, es una proteína que está en circulación sistémica, producto de la regulación lisosomal. Entonces, cualquier célula que lleve a cabo un proceso metabólico, pues nos va a dar justamente esta producción de cistatina, y el gen CCT1, CCT2 se van a encargar de mantener un título homogéneo en circulación sistémica. Entonces vamos a tener un mejor biomarcador, un biomarcador más estable, más confiable, para poder identificar directamente la tasa de filtración glomerular. Este estudio que realizamos conjuntamente con la doctora Lilia Rizzo Topete, para poder identificar los pacientes en etapa normal, ¿sí? Digamos de 0.8 a 1, pues cómo correlaciona la creatinina versus la cistatina, y correlacionan casi en un 99%, ¿sí? Sin embargo, la siguiente por favor. Si vemos ya los pacientes que tienen 0.9, 1, 1.4, pues ya no correlaciona a un 60%. Entonces, este comportamiento justamente es el que es peligroso para nuestros pacientes. Tener una creatinina en 1.14, perdón, y este paciente tiene una cistatina de 0.99, entonces realmente esta elevación de creatinina pues no representa un daño específico, ¿no? Y tenemos comportamientos al revés, ¿no? En donde tenemos creatininas bajas y cistatinas altas. Entonces aquí siempre debemos, sobre todo cuando estamos en las etapas iniciales, confirmar con cistatina C. Beta 2 microglobulina también es una molécula, es una proteína de circulación sistémica que se comporta muy parecido a la cistatina. ¿En qué sentido? La producen todas las células nucleadas del cuerpo, está ligado al complejo mayor de histocompatibilidad y se encuentra en circulación sistémica. Entonces esta proteína, este péptido, nos va a ayudar a poder tener una representación de la tasa de filtración glomerular. En algún momento nos va a ayudar, ¿sí? Todavía no hay suficientes estudios que estén relacionando la beta 2 con la filtración glomerular, pero también nos ayuda justamente a poder predecir el daño a nivel tubular. Esta proteína se desarrolla mucho, se expresa mucho cuando existe un daño focalizado, un origen etiológico a nivel tubular. Ya se tiene estandarizado también el IRR, que es el índice de riesgo de enfermedad renal, ¿sí? Que este índice de riesgo de enfermedad renal pues lo vamos a calcular directamente con la beta 2 microglobulina y con la tasa de filtración glomerular. Entonces, teniendo una tasa de filtración glomerular estandarizada ya con cistatina C y teniendo también la beta 2 microglobulina, vamos a poder indicar cuál es el índice de riesgo, si es riesgo moderado, alto, muy alto, para que ese paciente desarrolle esa enfermedad renal, y el paciente, sobre todo que está en una zona de urgencia, en una atención hospitalaria, poder indicar si está en riesgo este órgano, ¿ok? La N-gal, la gelatinasa asociada a la lipocalina del neutrófilo activado, es una de las biomoléculas que se han estudiado más recientemente. Si vemos en los artículos de PubMed, pues
hasta apenas el 2015 para acá es cuando se ha empezado a estudiar, ¿sí? Es una molécula muy reciente, ¿ok? Esta molécula es un sideróforo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una proteína transmembranal que va a estar implicado en el mecanismo de reabsorción de hierro para procesos de hemosiderosis y se expresa de forma pues muy abundante en los receptores de angiotensina y en los órganos ligados a la alta vascularización, en el glomérulo específicamente. Entonces, cuando sufre daño a nivel membranal el glomérulo, sale esta N-gal y por ser tan pequeñita que solamente pesa aproximadamente unos 25-26 kilodaltones, pues vamos a tener una fácil forma de identificar en circulación sistémica, vamos a poderla cuantificar fácilmente, sobre todo cuando el daño es temprano, ¿sí? Veíamos que aproximadamente desde 1 hora de que se generó la lesión renal aguda ya es identificable el N-gal. El N-gal se está convirtiendo pues en el biomarcador más estudiado y más estandarizado para el daño renal en lesión renal aguda. Por favor, la siguiente. Y aquí les pongo en una tablita, en resumen, cómo usar estos biomarcadores, en qué momentos y con qué tipo de patologías, ¿no? Si estamos hablando de lesión renal aguda, para prevención y detección temprana, desde luego, cistatina C nos va a ayudar a los cambios tempranos en la filtración glomerular. También en esta lesión renal aguda, microalbuminuria en todos los pacientes crónico-degenerativos. Eso ya está en guías de prácticas clínicas. Pacientes que estén con algún estado de urgencia, como sepsis, como hipertensión, este tipo de pacientes normalmente expresan este tipo de biomarcador, la microalbuminuria, beta-2 microglobulina cuando el daño es a nivel tubular, N-gal cuando tenemos un daño precoz de lesión renal aguda. Aquí con N-gal podemos identificar al paciente que está en esta etapa y evitar de que progrese a una enfermedad renal crónica. Para filtración glomerular, el marcador ideal va a ser tasa de filtración glomerular con cistatina C. Aquí las demás no nos van a ayudar tanto. Para la enfermedad renal crónica, vamos a ver, pues prácticamente todas nos van a ayudar, sobre todo para poder identificar en qué estado está, en qué estadio está. ¿Ok? Por favor, sigue. Este artículo ya se presentó, ¿sí? Es la implementación como tal del código renal que lo estuvimos trabajando con apoyo de la doctora Lilia Rizotopete. Eso se presentó en el Hospital Universitario de Monterrey y en el Hospital Cristos Muguerza, en donde con un algoritmo se podía identificar la zona como la hora dorada, que es justamente cuando el paciente tenía la injuria, más o menos 48 horas, y poder identificar con un score de 0 a 5 cómo llegaba ese paciente. Entonces, en la zona de urgencias, a todo el grupo de atención hospitalaria les llegaba este mensaje, ¿no? Está llegando este paciente con un nefrocheck o con un screening en 0.1, ok, no hay riesgo de que desarrolle una lesión renal. Está llegando con 4.7, ese paciente va a caer en una lesión renal aguda. Entonces hay que activar los nefroprotectores, hay que monitorear ese riñón para evitar que caiga en una enfermedad renal crónica. Ok, por favor, la que sigue. Y ya casi para terminar, ¿qué tecnologías tenemos disponibles? Tenemos quimioluminiscencias, fluorescencias, metodologías visibles. ¿Cuál usamos? Usamos ELISAs, turbidimetrías, colorimetrías, EMIT, ensayos inmunoenzimáticos, fluorescencia, ELFAS, TRACE, EMIT nuevamente asociado a fluorescencia, CLIA flash, CLIA sostenida, electroquimioluminiscencia, CLIA seca. Son un montón de tecnologías, ¿sí? ¿Cuál es la mejor? Pues básicamente la mejor es la que tenga disponible, porque ya la tengo, ¿sí? Pero ¿cuál me va a ayudar? Sí, como lo veíamos, los biomarcadores deben de estar disponibles en todo momento. Hay equipos que son de alto volumen, son muy robustos, pero sin embargo son para el proceso de la rutina y que van a estar trabajando en un periodo de tiempo, ¿sí? En la mañana regularmente. Este tipo de biomarcadores se recomienda que esté disponibles 24/7
Y ahí es donde la fluorescencia tiene un especial fortaleza, porque son equipos point of care disponibles 24/7 y que en cualquier momento llega el paciente y se procesa la prueba. ¿Ok? Por favor. En cuanto a sensibilidad analítica, pues bueno, quimioluminiscencia es de lo más alto, desde luego. Fluorescencia se encuentra en una etapa intermedia, entonces es una buena opción tener cualquiera de estas dos. Por favor. Así nos quedamos, ¿no? Un poquito, ¿no? Son muchas piezas, somos muchos profesionales de la salud, la parte química, la parte médica, la parte de enfermería, la parte de laboratorio, todo, pues desde luego interactuando todos como profesionales de la salud para salvaguardar esta integridad, este riñón, ¿sí? México es el país número 1 de daño renal en el mundo. Entonces tenemos mucha tarea, mucha chamba, nosotros como profesionales de la salud. Hay muchas herramientas, por favor. Hay muchas herramientas, desafortunadamente, estos 450,000 muertes de mexicanos al año, que se traducen en 52 muertes por hora. En esta charla, 52 mexicanos, desafortunadamente, dejaron de existir por alguna insuficiencia renal, y dejar de ver estos datos como simples números, ¿sí? Verlos como lo estamos viendo ahorita, como a lo mejor un amigo, un hermano, un primo, ¿sí? Esos datos, cada cifra, cada uno de estos puntos es una persona. Entonces, no perdamos de vista todos nosotros como profesionales de la salud de que cada uno de estos datos es una vida que estamos salvando, ¿no? Que estamos teniendo en nuestras manos. Y no solamente del paciente, del núcleo familiar y del núcleo socioeconómico, porque también un paciente crónico degenerativo pues impacta fuertemente en la economía. Y también dejemos de ver a los órganos o a los pacientes o las especialidades como lo dice el librito, como lo dice la guía de práctica clínica. Cada paciente tiene su huella digital, cada paciente es exactamente único e irrepetible, y entonces hay que adaptar la guía, hay que adaptar toda la parte clínica a el paciente en particular, ¿sí? Cada uno tiene su caso particular y cada uno pues se va a comportar de una forma que debemos de identificarlo usando los biomarcadores de forma muy asertiva y dirigidos, ¿okay? Por último, no olvidemos que nuestras acciones tocan vidas. Todos en algún momento somos pacientes, y todos los pacientes que tenemos, pues puede ser nuestra mamá, puede ser nuestro papá, puede ser nosotros mismos. Todo lo que hagamos desde el laboratorio, desde enfermería, desde el médico especialista, el médico de primer contacto, todo repercute en las vidas que tocamos. ¿Okay? Muchas gracias. Esto es todo por esta plática.